Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Cecily de York, también conocida como Cecily, una princesa inglesa quien fue la tercera hija del rey Eduardo IV de Inglaterra y su reina consorte, Elizabeth Woodville. Ella es también conocida por ser hermana de los desaparecidos príncipes de la Torre y de Isabel de York, la reina consorte de Enrique VII. Ella se casó en 3 ocasiones y logró vivir hasta la edad adulta. Este material es el segundo en la serie que está dedicada a las hijas de Eduardo IV. Espero que les guste. Podemos decir que Cecily de York ha dejado perplejo a más de un biógrafo de los temas de historia inglesa. Hija de una reina y hermana de otra, no solo estuvo en el epicentro del drama de la Guerra de las Rosas, sino que, a diferencia de sus hermanas menores, Anne, Catherine y Brígida, Cecily tenía edad suficiente para saber lo que estaba sucediendo. También estuvo muy cerca de desempeñar un papel más destacado gracias a su compromiso con el futuro Jacobo IV de Escocia, y su primer matrimonio fue anulado abruptamente cuando el poder cambió de manos en 1485. Por supuesto, hay innumerables personajes intrigantes que la historia ha olvidado en gran medida. A menudo, son las mujeres las que tienen que pasar a un segundo plano en los registros, por así decirlo. Una de estas mujeres es el personaje principal del video de hoy. Entonces, ¿quién fue exactamente Cecily de York? Cecily nació el 20 de marzo de 1469 en el Palacio de Westminster como la tercera hija de 10 hijos del rey Eduardo IV de Inglaterra y Elizabeth Woodville. Siendo el tercer vástago de los 10 que tuvieron sus padres, la princesa también tenía 2 medio hermanos del primer matrimonio de su madre con John Grey de Groby. De sus 6 hermanas carnales, solo 4 llegaron a la edad adulta. Una mayor, Isabel, la futura reina consorte de Enrique VII, y 3 menores, Anne, Catherine y Brígida. Mary, que era unos 2 años mayor que Cecily, murió a la edad de 14 años a causa de una enfermedad desconocida, y Margaret, que era unos 3 años menor que Cecily, murió en la infancia. Ninguno de los 3 hermanos varones de Cecily sobrevivió hasta la edad adulta. George murió aproximadamente a los 2 años, y los otros 2, Eduardo V y Ricardo, desaparecieron de la torre en 1483 durante el reinado de su tío, el rey Ricardo III. Sus abuelos paternos fueron Richard Plantagenet, tercer duque de York, quien reclamó los derechos de la casa de York al trono inglés, y Cecily Neville, y sus abuelos maternos fueron Richard Woodville, primer conde de Rivers, y Jaqueta de Luxemburgo, duquesa viuda de Bedford. Presumiblemente, Cecily recibió su nombre en honor a su abuela paterna. La niña fue educada junto a sus 2 hermanas, y hay evidencia de que su madre participó directamente en enseñarles a leer, escribir y otras habilidades que podrían necesitar como posibles reinas consortes en cortes extranjeras. Todas las niñas sabían leer y escribir, y al menos a las niñas mayores parece que se les enseñó francés además de inglés. Podemos hacer algunas conjeturas sobre la educación de Cecily basándonos en lo que sabemos de su hermana más famosa, Isabel, que hablaba francés, pero no latín. También es seguro que las niñas más jóvenes, Ana, Catherine y Brígida, recibieron una educación más ligera, o al menos más desigual, gracias a los acontecimientos de la década de 1480, por lo que Cecily probablemente se benefició de que sus años de formación ocurrieran antes de los tiempos convulsos. Según Alison Weir, las cartas de Cecily desde su edad adulta muestran una letra y una ortografía abominables, ya sea evidenciando una falta de habilidad por su parte o que se prestó más atención a la educación de su hermana mayor, Isabel de York. Sin embargo, tanto el rey como la reina valoraban mucho la alfabetización. Eduardo IV era un conocido coleccionista de manuscritos, y los miembros de la familia real poseían numerosos libros que eran raros y caros en el siglo XV. Ciertos libros están inscritos como compartidos por Cecily y sus hermanos, lo que indica que ella tuvo acceso a material de lectura y probablemente los usó. Mientras tanto, la reina Elizabeth también era la mecenas del Queen's College de Cambridge, y Cecily habría crecido observando el trabajo de su madre en nombre de los académicos.
Es difícil exagerar las expectativas y los privilegios con los que fueron criadas las chicas de la familia York. Eduardo IV era un hombre ambicioso. Por ejemplo, veremos que después concluyó acuerdos que convertirían a Cecily en reina de Escocia, a su hermana Ana en duquesa de Borgoña y a Isabel de York en reina de Francia. Pero por supuesto, cuando dicho rey murió, estos acuerdos quedaron en nada. Pero por el momento, el nacimiento de Cecily, la tercera hija consecutiva, supuso una gran decepción para Eduardo IV. Por primera vez se sugirió que no tendría hijos varones y que la corona podría pasar a su hija mayor, Isabel. En los primeros meses de la vida de Cecily, surgió una aguda crisis política en el país, ya que el partidario más poderoso de Eduardo IV, el conde de Warwick, descontento con el rey por varias razones, se alió con el hermano menor del monarca, Jorge, duque de Clarence. Trasladaron sus tropas de Calais a Inglaterra y anunciaron el reclamo de Jorge al trono inglés. Durante este tiempo, la madre de Cecily, junto con al menos 2 hijas, una de las cuales era Isabel, visitaron Norwich, donde fueron recibidas con magníficas celebraciones y representaciones teatrales. No se sabe con certeza cuál de las 2 princesas más jóvenes acompañaba en ese momento a su madre, sin embargo, probablemente fue Mary y no Cecily, ya que esta última era muy joven. Pronto, el conde de Warwick capturó al rey y ejecutó sin juicio al abuelo y al tío maternos de Cecily. Al mismo tiempo, la abuela materna de Cecily, Jaqueta de Luxemburgo, fue arrestada tras ser acusada de brujería y de utilizar hechizos de amor contra el rey. Aunque Jaqueta fue absuelta, este desagradable episodio, así como la ejecución desmotivada de Rivers, mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los enemigos de Eduardo IV para destruir a su esposa y su familia. A pesar de todo esto, la propia reina y sus hijas no sufrieron daños durante el breve ascenso de Warwick, excepto que a la madre de Cecily se le asignó un personal reducido de sirvientes. Pero en el otoño de 1469, Eduardo IV logró recuperar su libertad. Warwick y Clarence huyeron a Francia y formaron una alianza con la Casa de Lancaster. En septiembre de 1470, mientras el rey se preparaba para una invasión de las fuerzas combinadas de sus enemigos, Cecily, sus hermanas y su madre fueron trasladadas a la Torre de Londres por su seguridad. Y a principios de octubre se supo que Eduardo IV, junto con su hermano Ricardo, duque de Gloucester, había huido del país, teniendo solo una pequeña esperanza de regresar. Al recibir esta noticia, la reina Elizabeth, junto con su madre y sus 3 hermanas, abandonaron apresuradamente la torre en una barcaza y llegaron en busca de refugio a la abadía de Westminster, lugar que para entonces estaba casi vacío. Los fugitivos fueron tomados bajo su protección por el abad de Westminster, Thomas Melling, un hombre amable y hospitalario que no quiso colocar a la reina y a los niños con los criminales que también habían buscado refugio allí, sino que le cedió su casa en la entrada oeste a la abadía. Había 3 habitaciones y todo lo necesario para la comodidad de la familia real. Se sabe que los londinenses comunes y corrientes brindaron asistencia a la familia real. Mientras estaban escondidas, las princesas pasaban la mayor parte del tiempo con niñeras. A principios de noviembre de 1470 nació su hermano, el príncipe Eduardo, y la reina Elizabeth estaba ocupada cuidándolo. Cecily y su familia pasaron otros 5 meses en el santuario. En abril de 1471, Eduardo IV regresó a Inglaterra y lo primero que hizo, tras asistir a un servicio de acción de gracias en la abadía de Westminster, fue sacar a su familia de su escondite. Esa misma noche, Cecily, junto con otros miembros de la familia, fue transportada al castillo de Baynard, que servía como residencia de su abuela paterna, Cecily Neville. El 11 de abril, Cecily, acompañada por la madre del rey y otros, se dirigieron a los aposentos reales de la Torre de Londres, mientras el padre de Cecily se dirigía al norte para reclamar la corona. El 13 de abril, Warwick murió en la batalla de Barnet y el 4 de mayo, Eduardo IV finalmente derrotó a las tropas de Lancaster en la batalla de Tewkesbury, en la que el heredero de Lancaster, Eduardo de Westminster, murió y la otrora reina Margarita de Anjou fue capturada. Sin embargo, el 12 de mayo,
mientras Eduardo IV todavía se dirigía a Londres, los últimos partidarios de los Lancaster organizaron un ataque a la torre, con la intención de restaurar a Enrique VI en el trono. Desde el río se dispararon contra 2 torres, en una de las cuales se refugiaban Cecily y su familia. El ataque fue rechazado, pero después el rey decidió ejecutar a su predecesor y el 21 de mayo de 1471, el febril Enrique VI fue estrangulado en su calabozo. La muerte de dicho rey devolvió a Cecilia la posición de hija de un monarca legítimo y reconocido. En 1474, comenzaron a aparecer los primeros planes de matrimonio para ella. Eduardo IV negoció el matrimonio de su hija con el heredero al trono escocés, Jacobo, duque de Rothesay. El compromiso formal tuvo lugar el 26 de octubre o el 26 de diciembre de 1474 en Edimburgo entre los representantes de los novios, el conde de Crawford y el barón Scrope, respectivamente. Cecily tenía entonces unos 5 o 6 años. Como parte de viuda en caso de la muerte de Jacobo durante la vida de su padre, Cecily recibió todas las posesiones que el propio príncipe usaba, incluido el ducado de Rothesay, el condado de Carrick y las tierras que formaban parte de las posesiones personales de la casa de Estuardo. En el caso de que el príncipe se convirtiera en rey de Escocia, o si su madre muriera durante la vida de su marido, Cecily recibiría 1/3 de todas las tierras, posesiones e impuestos asignados a la reina, o su equivalente. En caso de muerte prematura de Cecily o Jacobo, el hipotético segundo hijo del rey Jacobo III, en el momento del compromiso, Rothesay era el único hijo del rey, tendría que casarse con cualquier otra hija de Eduardo IV, si ella era no mayor ni menor que el príncipe en más de 3 o 4 años. Como dote, Cecily recibió 20.000 marcos de su padre. Estos fondos debían pagarse a plazos, 2.000 marcos dentro de los 3 meses siguientes a la celebración del contrato, 2.000 más dentro de los 2 años siguientes, y el resto del importe debía pagarse a razón de 1.000 marcos por año hasta el pago total. Eduardo IV y Jacobo III se reunirían en Berwick en el verano de 1475 para entregar la primera parte de la dote de Cecily. Al parecer, la reunión tuvo lugar, ya que el 20 de junio de 1475 Eduardo IV firmó un testamento, según el cual su sucesor tendría que pagar a Escocia la cantidad restante de 18.000 marcos de la dote de la princesa. Desde la conclusión del compromiso, Cecily comenzó a ser llamada la princesa de Escocia. En 1481, cuando ella alcanzó la edad para casarse, Jacobo III comenzó a insistir en que ella se casara con su hijo. Se envió una embajada a Inglaterra, que se suponía que llevaría a la princesa a Escocia. Pero Eduardo IV sintió que el rey escocés solo estaba motivado por el deseo de obtener el resto de la dote de Cecily, y la partida de la princesa se retrasó. Un año más tarde, el compromiso entre Isabel, la hermana mayor de Cecily, y el delfín Carlos de Francia se rompió, y el rey escocés decidió seguir el ejemplo de su mecenas francés. La razón formal fue que el hermano de Jacobo III, Alejandro, duque de Albany, acusado de traición, se escondía en la corte inglesa. Exigiendo la extradición del duque rebelde, los escoceses realizaron varias incursiones en los territorios fronterizos de Inglaterra, lo que provocó que Eduardo IV en junio de 1482 rompiera el compromiso de su hija y considerara en su lugar el compromiso de Cecily con el duque de Albany, a quien el rey inglés estaba empeñado en ayudar a subir al trono escocés. Así, el 11 de junio se firmó el Tratado de Fotheringhay entre Albany y Eduardo IV. Sus términos incluían el acuerdo para el matrimonio de Cecily y el pretendiente escocés, con la condición de que el duque lograra poner fin a su matrimonio con su esposa francesa Anne de la Tour de Auvergne, de acuerdo con todas las normas cristianas en el plazo de 1 año. En 1482, Eduardo IV había ayudado al duque de Albany a hacerse con la regencia. Alejandro renunció a sus derechos sobre la corona, fue perdonado por su hermano y recuperó sus posesiones. Los escoceses no estaban contentos con la presencia de tropas inglesas en el país y, por tanto, presionaron a Jacobo III para que reanudara los esponsales entre su hijo y Cecily. Eduardo IV acordó reanudar las negociaciones con la condición de que se le devolviera la parte de la dote de su hija que ya había sido pagada.
Sin embargo, las negociaciones nunca se reanudaron, porque el duque de Albany volvió a pedir ayuda al rey inglés y se volvió a considerar su matrimonio con Cecily. Además, las negociaciones para casarse con Albany cesaron cuando Eduardo IV murió de forma inesperada en abril de 1483. Poco se sabe sobre la vida de Cecily durante las negociaciones matrimoniales escocesas. Hasta diciembre de 1475, la princesa probablemente fue criada por la institutriz Lady Margaret Berners, esposa de John Borgia, primer barón Bermes. Antes de esto, Lady Margaret se dedicaba a la educación de las hermanas mayores de la princesa, Isabel y Mary. En 1476, Cecily, entre otros, asistió a la ceremonia de nuevo entierro de los restos de su abuelo paterno, el duque de York, y su segundo hijo, Edmond, conde de Rutland, en Fotheringhay. En enero de 1478, ella asistió a la boda de su hermano menor Ricardo, duque de York y Anne de Mowbray, octava condesa de Norfolk. Se nos dice que Cecily se sentó con sus padres, hermanos y abuela en la boda, en la capilla del Palacio de Westminster. Y 2 años más tarde, ella, junto con su hermana mayor Mary, fueron nombradas damas de la jarretera. La historiadora Marianne Adorer Green señaló en 1851 que, en documentos sobre la renovación del vestuario de la familia real para la ceremonia de consagración de las princesas, Cecily fue nombrada antes que Mary, y expresó dudas de que esta última fuera mayor. Ya vimos cómo a principios de la década de 1480, las negociaciones matrimoniales se volvieron cada vez más intensas. Isabel todavía estaba prometida a Francia y Cecilia a Escocia, mientras que Mary estuvo brevemente comprometida con el futuro rey Federico, príncipe de Dinamarca, y el príncipe Eduardo con Ana de Bretaña, heredera del ducado de Bretaña, lo que habría cambiado drásticamente la configuración del poder de Europa occidental. De hecho, es interesante imaginar cómo habría resultado todo esto si Eduardo IV hubiera vivido más tiempo, porque si hubiera tenido éxito, Inglaterra podría haber entrado mucho más rápido en la prosperidad que alcanzó en el siglo XVI. Pero antes de que alguno de estos matrimonios sucediera, la familia sufrió una tragedia personal cuando Mary murió a la edad de 14 años, en mayo de 1482. Si bien Eduardo IV y Elizabeth Woodville perdieron 2 hijos en la infancia, ellos tuvieron mucha suerte al tener niños sanos que sobrevivieron a la guardería. No está claro de que murió Mary de York más allá de una vaga enfermedad, pero su tumba fue descubierta y abierta en el siglo XVIII. Su cabello fue descrito como rubio pálido y sus ojos, que estaban abiertos, como azul claro, aunque se convirtieron en polvo casi inmediatamente después de ser expuestos a los elementos. Morboso, tal vez, pero da una buena indicación de cómo eran Cecily y el resto de sus hermanos físicamente. Pero la vida de Cecily y de toda su familia pronto daría un giro aún más dramático. El 9 de abril de 1483, cuando la princesa tenía 14 años, Eduardo IV murió repentinamente. A esto le siguió una crisis política que cambió drásticamente la posición de la reina viuda y sus hijos. El hermano menor de Cecily, Eduardo V, que le sucedió en el trono, fue capturado por su tío, el señor protector Ricardo, duque de Gloucester. Sir Anthony Woodville y Richard Grey, tío y medio hermano de Cecily respectivamente, que acompañaban al joven rey, fueron arrestados. Eduardo V fue llevado a la Torre de Londres, donde más tarde se le unió su otro hermano, el duque de York. Junto al resto de sus hijos, entre los que se encontraba Cecily, la ahora reina viuda Elizabeth se refugió en la abadía de Westminster. Ella ideó un plan según el cual una de sus hijas mayores, Isabel o Cecily, huiría al extranjero para atraer partidarios extranjeros para rescatar a Eduardo V y a Ricardo de York de la Torre. También se planeó que, si los príncipes no podían salvarse, esta princesa, con el apoyo de partidarios extranjeros, declararía sus derechos al trono. Sin embargo, el plan fue revelado a Ricardo de Gloucester, según se dijo, por cierto traidor en el campo de la reina. Por orden de Gloucester, su escudero John Nasfield envió guardias a Westminster, quienes, día y noche, inspeccionaban a todos los que entraban y salían del santuario.
El 22 de junio de 1483, el matrimonio de Eduardo IV con Elizabeth Woodville fue declarado ilegal. Por tanto, todos los hijos del difunto rey fueron declarados ilegítimos por la ley del Parlamento Titulus Regius y privados de sus derechos al trono y de todos los títulos. Unos días más tarde, el tío y el medio hermano de Cecily, Anthony Woodville y Richard Grey, que habían sido capturados anteriormente, fueron ejecutados. Al Lord Protector, basándose en información proporcionada por Robert Stellington, obispo de Bath y Wells, y los 3 estados del reino, le ofrecieron la corona alegando que el matrimonio de su hermano no había sido válido, y el 6 de julio fue proclamado rey como Ricardo III. Poco después, los hermanos de Cecily, Eduardo V y Ricardo de York, los príncipes de la Torre, que permanecían encerrados en dicha fortaleza, desaparecieron. Su suerte nunca se ha resuelto definitivamente, aunque se presume que murieron en algún momento a finales de 1483, ya sea por enfermedad o por haber sido asesinados. El día de Navidad de 1483, Enrique Tudor, cuya madre había estado conspirando con Elizabeth Woodville contra el rey Ricardo III, juró en la catedral de Rennes que se casaría con la hija mayor de Eduardo IV, Isabel, o su hermana Cecily, si el matrimonio con Isabel era imposible por cualquier otra razón, después de tomar el trono inglés. Sin embargo, el levantamiento del partido Tudor, liderado por el duque de Buckingham, fracasó incluso antes del juramento de Enrique en Rennes. Tras el fracaso de la rebelión de Buckingham, Ricardo III inició negociaciones con la viuda de su hermano. El 1 de marzo de 1484, el rey juró públicamente que las hijas de Eduardo IV no serían dañadas ni molestadas. Además, Ricardo III prometió que no serían encarcelados en la torre ni en ninguna otra prisión, que serían colocadas en lugares respetables de buen nombre y reputación, y luego se casarían con hombres de noble cuna y se les daría una dote y tierras con una renta anual de 200 marcos cada una. El mismo día se entregó el memorando a la reina viuda, junto con las provisiones. Las princesas abandonaron el refugio y se trasladaron bajo el cuidado de su generoso tío, quien les asignó habitaciones en su palacio. El historiador Tudor, Edward Hall, escribió que Ricardo III hizo que todas las hijas de su hermano llegaran solemnemente a su palacio. Como si con eso, nuevas, familiares y aficionadas al entretenimiento, se supusiera que debían olvidar el trauma infligido sobre ellas y la tiranía que había precedido a esto. La tutela que Ricardo III estableció sobre su sobrina se ha convertido en objeto de controversia en la historiografía moderna, con opiniones encontradas sobre este rey. Muchos investigadores señalan que las hijas de Eduardo IV se encontraron en una situación extremadamente difícil, ya que sus derechos legales fueron usurpados y sus hermanos supuestamente fueron asesinados. Cecily fue testigo de un acontecimiento muy desagradable para ella. Su compromiso con Escocia se había roto hacía tiempo y ella se vio obligada a soportar el insulto de que el escocés duque de Rothesay se comprometiera con su prima, Lady Anne de la Pole, hija de la hermana de su padre, la duquesa de Suffolk, cuya familia había mostrado lealtad a Ricardo. Como lo expresó más tarde un cronista Tudor. Aquí bien puede notarse el afecto desordenado que este tipo mostraba a su sangre. Porque él, sin recordar la tiranía que había ejecutado contra los hijos de su hermano, el mal y manifiesto daño que había hecho a las hijas de su hermano, al quitarle su dignidad, sus posesiones y su vida, pensó que redundaría en gran medida en su honor y fama si ascendiera a la hija de su hermana a la dignidad de reina de Escocia, en lugar de preferir a la hija de su hermano, a quien había desheredado. Con la muerte en 1484 de Eduardo de Midleam, príncipe de Gales, el único hijo legítimo que quedaba de Ricardo III, el hermano de Ana de la Pole, John, se convirtió en el presunto heredero al trono. Se sabe que, durante el reinado de su tío, Cecily vivió con algunos de sus otros parientes más cercanos en el castillo de Sheriff Hutton. Sin embargo, ya habría hecho apariciones dispersas en la corte, como durante las celebraciones navideñas de Westminster en 1484.
Después de que todas las hijas de Eduardo IV, reconocidas como bastardas, llegaran a la corte, comenzaron a circular varios rumores sobre su destino futuro. Por ejemplo, se alegaba que Ricardo III se iba a casar con una de las sobrinas mayores, Isabel o Cecily. Además, Ricardo consideró casar a Cecily con alguien por debajo de ella para descartar su derecho al trono. Los planes del rey se llevaron a cabo. Y cuando Enrique Tudor desembarcó en Inglaterra con la intención de hacerse con el trono y casarse con Cecily si Isabel estaba casada con el propio Ricardo, se enteró de que Cecily ya estaba casada. De hecho, poco antes de la derrota y muerte de Ricardo III, Cecily se había casado, con el apoyo de su tío, con Ralph Scrope, el hermano menor del sexto barón Scrope de Massam. Este partido estaba claramente muy lejos de lo que Cecily había esperado. Hay muy poca información sobre Ralph Scrope, aparte de que nació a principios de la década de 1460, murió alrededor de 1515 y vivió en Uppsala. La razón más probable por la que Ricardo III organizó el matrimonio fue para asegurarse de que el marido de Cecily no pudiera representar de ninguna manera una amenaza para él, como lo hizo el prometido de Isabel de York, Enrique Tudor. Un problema de ese tipo era suficiente para resolverlo. Además, es interesante observar que antes de que Cecily se casara, recordemos que ella figuraba como la segunda opción de Tudor y con toda probabilidad se habría convertido en reina si su hermana mayor hubiera muerto. Debido a la edad de Cecily y la duración de su matrimonio con Ralph Scrope, es seguro que la relación se consumó, pero no está claro hasta qué punto vivieron juntos. En agosto de 1485, Ricardo III murió en la batalla de Bosworth Field. Enrique Tudor se convirtió en rey Enrique VII por derecho de conquista. Su madre, Lady Margaret Beaufort, había hecho previamente un pacto con la reina viuda por el cual la hermana mayor de Cecily, Isabel, se casaría con el nuevo rey. Habiendo ganado el trono, Enrique VII derogó la ley Titulus Regius, que había privado a los hijos de Eduardo IV de títulos y derechos al trono. El acto en sí y todas sus copias fueron retirados de los archivos, así como todos los documentos asociados a ellos. Habiendo recibido la corona y posteriormente casado con Isabel, Enrique VII también prestó atención a sus ahora cuñadas. Las princesas tuvieron que casarse rentablemente con los partidarios del joven rey, pero sin la oportunidad de reclamar el trono. Por tanto, el destino de Cecily, la hermana menor de la nueva reina, debía decidirse lo antes posible. El matrimonio de la princesa con Ralph Scrope fue anulado en 1486 por no favorecer los intereses de la nueva dinastía Tudor. Después de 2 años de matrimonio, no tenemos idea de lo que Cecily pensó sobre el asunto, pero no hay constancia de que ella se haya opuesto. El dato más interesante sobre Cecily de esos años es que formó un estrecho vínculo con la madre del nuevo rey, Lady Margaret Beaufort. Ella habría conocido bien a Margaret desde su infancia, cuando esta última sirvió a su madre como dama de honor, pero de todas las chicas de los York, Cecily era una de las más cercanas a Margaret, y fue esta última quien probablemente facilitó el siguiente matrimonio de Cecily. Como hermana de la reina, Cecily llegó a desempeñar un importante papel ceremonial en la corte. Llevó a su primer sobrino, Arturo, príncipe de Gales, durante su bautizo el 24 de septiembre de 1486. Los nobles que acompañaron a la princesa en la ceremonia fueron su medio hermano Thomas Grey, primer marqués de Dorset, y su primo paterno John de la Pole, primer conde de Lincoln. La cola del vestido de Cecily fue llevada por la esposa del marqués de Dorset, Cecily Bombille, la séptima baronesa Arrington y la segunda baronesa Bombille, cuya familia se puso del lado de la casa de York en las Guerras de las Rosas. Al final de la ceremonia del bautismo, Cecily, encabezando la solemne procesión, devolvió al príncipe a la guardería, donde lo presentó a sus padres. El 25 de noviembre de 1487, ella fue la única de todas las hermanas de la reina que llevó el traje de esta última en su coronación en la abadía de Westminster. Por su posición, fue la segunda mujer en la ceremonia, sin contar a la propia reina, después de su tía Catherine Woodville, esposa del tío del rey. Además, Cecily viajó hacia y desde la ceremonia con su tía en un carruaje que siguió inmediatamente al carruaje de la reina.
En el banquete de coronación, Cecily y Catherine Woodville se sentaron a la mesa de la reina con el arzobispo de Canterbury, John Morton. Se sabe que, durante este periodo, al igual que sus otras hermanas, Cecily recibía una pensión de los fondos de la reina y también tenía grandes privilegios y grandes libertades. Así que, durante los paseos, Cecily, que acompañaba a su hermana como dama de honor, estaba a su vez acompañada por sus propias damas. Se sabe que, hasta su segundo matrimonio, Cecily sirvió a su hermana como primera dama del dormitorio. Entre la nobleza presente en la coronación de la reina se encontraba John Wells, primer vizconde de Wells, heredero de la antigua familia Wells y medio hermano menor de la madre del rey, Lady Margaret Beaufort. Aunque el propio John y su familia apoyaban a la casa de Lancaster, pudo ganarse el favor del padre de Cecily al final de su vida, y estuvo entre las personas que custodiaban el cuerpo del difunto rey Eduardo IV por la noche. John se había opuesto a la usurpación de Ricardo III, participó en el fallido levantamiento del duque de Buckingham, huyó a Bretaña, donde se escondía Enrique Tudor, y más tarde con su ayuda, este último conquistó el trono. Gracias a su servicio y conexiones familiares, John se encontró con el favor de Enrique VII, quien, inmediatamente después de su ascenso al trono, nombró a su tío alguacil de 2 castillos importantes, le dio varias propiedades y luego le devolvió las posesiones de su padre. Además, John no solo recuperó el título de barón de su padre, sino que también se le concedió uno nuevo, el de vizconde de Wells. No hay registros del momento y las circunstancias del matrimonio de Cecily y John Wells, que era unos 20 años mayor que la princesa, pero se sabe que ocurrió antes de diciembre de 1487, o el día de Año Nuevo de 1488. Alison Weir escribe que el matrimonio tuvo lugar entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 1487, al mismo tiempo, señala que la pareja real estuvo presente en la boda. Después de la boda, Cecily dejó el cargo de dama de honor principal de su hermana, papel que luego pasó a Anne, y vivió tranquilamente en el campo, en las propiedades de Wells. Creo que es plausible suponer que vivieran principalmente en el castillo de Tattersall, ya que es uno de los pocos castillos grandiosos en el área adecuada cerca de Boston, Lincolnshire, y había sido un regalo para la media hermana de Wells, Lady Margaret Beaufort, quien a menudo estaba en la corte. No tenemos idea de si ella y John se amaban o incluso si se llevaban bien, pero al menos esta era una pareja ligeramente mejor que su primer matrimonio. Según Marianne Averell Green, en diciembre de 1487 Cecily se unió a las celebraciones navideñas en el Palacio de Placentia con su marido. En Nochevieja, los Wells asistieron, entre otros representantes de la nobleza y allegados del rey, a una cena. El vizconde Wells entregó al rey, como regalo de él y de su esposa, 20 chelines. En el banquete, la pareja estaba separada. John estaba sentado en la mesa del lado derecho del salón y Cecily estaba en la cabecera de la mesa del lado izquierdo. No se sabe con certeza quién contribuyó decisivamente a la unión de Cecily y John. Algunos historiadores creen que fue Enrique VII quien arregló el matrimonio de la hermana de su esposa con su tío, para evitar el matrimonio de Cecily con un representante más destacado de la nobleza, ya que la princesa se convertía en la legítima heredera al trono en caso de la muerte de su hermana Isabel y de sus hijos. Por otro lado, Thomas Fuller escribió que Enrique VII no tenía ninguna intención de que Cecily se casara en absoluto, pero ella tomó el asunto en sus propias manos y eligió como marido al tío del rey, quien tras la celebración del matrimonio no recibió más títulos. Además, Cecily era cercana a la madre del monarca, Lady Margaret Beaufort, quien, a su vez, era cercana a los Wells y podía concertar este matrimonio. Independientemente de quien inició el matrimonio, el mismo fue beneficioso para ambas partes, ya que fortaleció los lazos de Lancaster con los yorkistas. Cecily, que era la segunda aspirante al trono de la Casa de York después de su hermana mayor, se encontró casada con un hombre cercano al rey, que no permitiría involucrarla en juegos políticos contra este último. Después de las celebraciones de principios de 1488, las huellas de Cecily se pierden durante algún tiempo.
probablemente se retiró de la corte y se quedó en una de las propiedades de su marido. A pesar de la gran diferencia de edad, el matrimonio fue un éxito. Aunque la nueva vizcondesa de Wells no fue bendecida con la fertilidad de su madre o hermana. Hasta donde sabemos, solo tuvo 2 hijas, aunque es posible que haya habido mortinatos o muertes infantiles que no quedaron registradas. La primera de esas hijas fue Elizabeth, que llevó el nombre de la reina, y Anne, que lleva el nombre de la hermana menor de Cecily, Anne de York. Existe una versión de que la pareja tuvo 3 hijos, pero no hay datos fiables sobre el tercer vástago. Se sabe que Cecily se dedicaba a ella misma a la crianza y educación de sus hijos, por lo que se quedaba en casa cuando su marido partía hacia la corte para cumplir con sus deberes. En 1491, John Wells iba a acompañar a su sobrino en una expedición a Francia. Una ley especial del Parlamento le delegó a Cecily durante este tiempo el derecho a recibir pagos reales para su marido y a utilizar todas sus posesiones. El propio rey, en preparación para la campaña, firmó un testamento en el que el marido de Cecily era nombrado uno de sus feudos. En 1492, John asistió al funeral de la madre de Cecily, la reina viuda Elizabeth Woodville, pero la propia vizcondesa estuvo ausente, probablemente debido a una enfermedad o embarazo. Hasta 1498, se sabe poco sobre la vida de Cecily. Durante este periodo, presumiblemente en 1498, murió su hija mayor, Elizabeth Wells, poco antes de su compromiso con John Stanley, heredero de George Stanley, 9º barón Strange. Se sabe que en 1494 Cecily apareció en documentos como legataria bajo el testamento de su abuela y homónima, Cecily Neville, duquesa viuda de York. En 1498 o 1499 según otras fuentes, Cecily, que tenía unos 30 años, quedó viuda. John Wells enfermó de pleuresía, una enfermedad que en ese momento no se conocía en Inglaterra y que no respondía al tratamiento convencional. Mientras estaba en su lecho de muerte, el vizconde Wells firmó un testamento, según el cual dejó todos sus bienes de por vida a su esposa. También solicitó en su testamento que fuera enterrado donde la propia Cecily, el rey, la reina y la madre del rey lo consideraran adecuado. Wells murió el 9 de febrero de 1498. Cecily organizó un magnífico funeral para su marido e hizo algunos cambios en la tradicional ceremonia de entierro. El cuerpo del vizconde fue entregado a Westminster por tierra y no por río, las campanas sonaron a lo largo de todo el recorrido de la procesión, y el ataúd estuvo acompañado por personas de los rangos más altos que permitía la etiqueta. Al funeral del tío del rey asistieron los lores más notables. El duque de Buckingham, los condes de Northumberland, Derby, Essex y Devon. El servicio conmemorativo se celebró en la iglesia de Santa Margarita, Westminster, y estuvo dirigido por Thomas Savage, obispo de Londres, y George Fassett, abad de Westminster. Se dice que el dolor de Cecily por la muerte de su marido fue considerable. Una parte del testamento del vizconde muestra la relación entre los dos. También lego a mi amada dama y esposa Cecily, por el término de su vida, todos mis castillos, mansiones, tierras y viviendas, así como los que he comprado como todos los demás solo durante su vida, en quien confío por encima de todo, que si mis bienes y castillos no bastan para el cumplimiento de esta mi última voluntad, que ella entonces de las rentas de las ganancias de mi herencia cumpla esta mi última voluntad. También quiero que se cree un fondo para siempre después de que mi dicha esposa deje de ir a misa diariamente para mi alma y todas las almas cristianas de los ingresos anuales de mis tierras compradas, y por lo cual mi dicha dama me ha prometido fielmente comprar con el mismo fin si mis dichos terrenos comprados no son suficientes para ello. Y daré el resto que sea de mis bienes para que mi dicha querida amada señora y esposa los tenga para su propio uso. Y nombro albaceas a Cecily, mi amada esposa, y al señor Reynold Bray, caballero. Mary Ann Averett Green escribe que la hija menor de Cecily, Anne Wells, murió poco después que su padre, pero Rosemary Horrocks, en una entrada sobre Cecily en el Diccionario Biográfico de Oxford,
Informa que Anne Wells falleció antes que su padre y que el hecho de que no se mencione a la niña en el testamento del vizconde Wells se apoyó esta opinión. Fue enterrada en Austin Friars, Londres. Tras la muerte de su marido y su hija menor, Cecily decidió regresar a la corte para estar con su hermana mayor, con quien la princesa tenía una relación muy cálida. Además de Isabel, Cecily también fue patrocinada por la madre del rey, Lady Margaret Beaufort, quien ayudó a la princesa a proteger sus derechos sobre la propiedad de John Wells, que una vez perteneció a su padre, pero que se convirtió en objeto de reclamaciones por parte de la hija de Lionel Wells de su primer matrimonio. Según el testamento de John, Cecily recibió para su uso 4 mansiones con derecho a distribuir parroquias y beneficiarios y alquiler de otras propiedades en Lincoln, así como 3 propiedades con una superficie total de más de 1.500 acres de praderas, pastos y bosques en Essex y alquiler de otras propiedades en el mismo distrito. La princesa estuvo de luto durante 3 años, tras lo cual comenzó a participar activamente en la vida de la corte. Estuvo presente, pues, en noviembre de 1501, cuando Catalina de Aragón llegó a Inglaterra para casarse con el príncipe Arturo, de 15 años. Asistió a la boda de su sobrino mayor con la princesa española, el 14 de noviembre de ese año. Los testigos informan que Cecily, que tuvo el honor de llevar la cola de la novia, estaba vestida con telas caras, cosida a la última moda y parecía más una joven casadera que una viuda. Tras la boda, la corte partió hacia el Palacio Episcopal, donde tuvieron lugar las principales celebraciones. Durante el torneo de justas, Cecily estuvo presente en la galería de la reina junto con su hermana, los recién casados, las princesas y otras damas nobles. En la cena de estado ofrecida el domingo siguiente, Cecily se sentó junto a su hermana la reina en la mesa más representativa de la cámara. También se sabe que, en mayo de 1502, ella prestó cierta cantidad de dinero a su hermana. Cecily también estuvo presente cuando los enviados llegaron a Escocia para negociar el matrimonio entre su sobrina, Margaret Tudor, y nada menos que su antiguo prometido, ahora el rey Jacobo IV. No sabemos cómo reaccionó la vizcondesa viuda ahora que su sobrina asumía su anterior puesto como reina de Escocia, pero ahora, a sus 30 años. Cecily misma habría sido considerada más allá de su mejor momento en términos de edad fértil. Pero en 1503, la posición de la vizcondesa se vio nuevamente sacudida cuando murió la reina Isabel. Ella perdió no solo a su hermana, sino también a una amiga íntima y patrona, con cuyo favor siempre pudo contar. Según Marianne Adorer Green, el dolor de la princesa fue tan grande y prolongado que no pudo asistir al funeral, y aunque se le cosió un guardarropa de luto, el nombre de Cecily no apareció en las listas de dolientes. Alison Weir sugiere que ella no asistió al funeral de su hermana regia porque no estaba en buena relación con el rey, debido a que su nuevo matrimonio se había celebrado sin su consentimiento, y si a la princesa se le permitiera ver a Isabel en su último viaje, esto significaría que Enrique VII perdonaba a su cuñada. Y es que algún tiempo después de la muerte de su hermana, Cecily contrajo su tercer y último matrimonio. Su esposo elegido fue Sir Thomas Kyme de Frisney, un escudero de Lincolnshire. Según Marianne Adorer Green, la familia real inglesa nunca había conocido una unión tan desigual. Se desconoce la fecha exacta del matrimonio, varias fuentes indican 1502, el periodo comprendido entre la primavera de 1502 y principios de 1504, o unos meses después de la muerte de la hermana de Cecily, la reina Isabel de York en 1503, pero antes de la reunión del Parlamento, en enero de 1504. En dicha reunión del Parlamento, Cecily, junto con William Willoughby, el 11º barón Willoughby de Eresby y otros 3 hombres que reclamaban la herencia de Wells, presentaron una petición al rey. Cecily sabía bien que Enrique VII estaría contento con cualquiera de sus acciones que pusieran a la princesa bajo sospecha, y por eso se limitó a decir que quería elegir cónyuge, guiándose por el principio de conveniencia, no de beneficio. Sin embargo, ella temía que su matrimonio pudiera ser utilizado como excusa para despojarla de la propiedad que ella había utilizado como vizcondesa de Wells, y que el rey fingiera descontento con sus asuntos como excusa para apoderarse de sus tierras.
Para evitar esto, Cecily decidió darle al rey un soborno, que era una pequeña parte de sus ingresos, y la promesa de devolver el resto de la propiedad dentro de los 10 años posteriores a su muerte. Por tanto, la mayor parte de la herencia de su marido permanecería en posesión de Cecily. En su petición, refiriéndose a la restitución realizada anteriormente en las propiedades de Wells para su difunto marido, de hecho, ella pidió cancelar esta restitución, dejándole las posesiones de su marido a ella si sobrevivía al rey, y durante 10 años a los herederos de Wells si ella moría antes. Las razones por las que los otros herederos de Wells se unieron a la petición no están claras, pero es probable que recibieran algunos beneficios de la propia princesa que se habrían perdido si Cecily fuera desposeída de la herencia de su difunto marido. La petición terminó con una súplica de todos los firmantes, Cecily, su tercer marido Thomas Kane y los herederos de su segundo marido, pidiendo por la misericordia del rey. Los historiadores describen de manera inconsistente la reacción del rey a la petición y los acontecimientos posteriores. Marianne Averett Green escribe que Enrique VII respaldó la petición y la aprobó con palabras de conformidad. Sin embargo, Rosemary Horrocks, James Panton y Garland Ackerland señalan que el rey reaccionó con mucha dureza a la petición y al hecho de que Cecily se casara sin su conocimiento y consentimiento. Él privó a la princesa de todos los bienes recibidos bajo el testamento de John Wells y la sacó de la corte. Horrocks y Åkerlund escriben que, gracias a la intercesión de Lady Margaret Beaufort, parte de la propiedad de Wells fue devuelta a Cecily de por vida. Además, la madre del rey permitió que la pareja se estableciera en su propia propiedad, el Palacio Collie Weston, cerca de Stamford. Al mismo tiempo, Averett Green informa que la pareja vivía en una de las propiedades del difunto marido de Cecily y administraban toda la propiedad juntos. No existen fuentes sobre la familia de donde procedía el tercer marido de Cecily, y su nombre solo aparece en un documento oficial, y este era la petición escrita de la princesa al rey. En la corte, Sir Thomas fue llamado Kane de Lincolnshire, sin que lo llamaran por su nombre de pila. Es posible que descendiera de una antigua familia Kane, cuyos herederos, en el momento del matrimonio de Thomas y Cecily, eran propietarios de Kane Tower cerca de Boston, Lincolnshire. Sin embargo, varias fuentes informan que Kane provenía de la isla de Wight, lo que puede confirmarse indirectamente por el hecho de que Cecily, según varias fuentes, murió en esa isla. Al mismo tiempo, las fuentes que vinculan el origen del tercer marido de la princesa con la isla de Wight lo llaman John, no Thomas. Cecily pasó los primeros años de su matrimonio con Thomas Kane en la isla de Wight, donde nacieron sus dos hijos, Richard y Margaret, a quienes no se les concedieron títulos ni estilos reales, ni disfrutaron de favores reales, tierras o cargos en la corte, ni reconocimiento público alguno. Richard fue casado con una tal Agnes y tuvo una hija con ella. Mientras que Margaret fue casada con John Wetherby, con quien también tuvo una hija. Los descendientes de Cecily de su tercer matrimonio, registrados en la copia mejorada, fechada en 1602, de la visita heráldica de Hampshire, realizada por Smythe, Rouge Dragon Pursuivant en el College of Arms, se pueden rastrear 100 años después. Algunas fuentes escribieron que Cecily murió sin hijos, tal vez porque ni su tercer matrimonio ni los hijos nacidos de esta unión fueron reconocidos por el rey. En documentos relacionados con la muerte y el entierro de Cecily por orden del monarca, se la designa como la difunta esposa del difunto John, vizconde de Wells. Poco se sabe sobre los últimos años de la vida de Cecily o sobre su vida en su tercer matrimonio. Marianne Averett Green escribe que después de su matrimonio con Thomas Kane, la princesa no vivió en el lujo y no recibió ninguna ayuda de su otrora cuñado. Los únicos fondos asociados con ella fueron asignados por Enrique VII el 11 de diciembre de 1506 a John Jessel para un viaje. Al mismo tiempo, en 1506, la madre del rey, Lady Margaret Beaufort, reservó una habitación para Cecily en la mansión de Croydon y luego pagó parte del costo del funeral de la princesa. Cecily de York murió el 24 de agosto de 1507 a la edad de 38 años. El lugar de su muerte no está determinado con exactitud. Según una versión, murió en la isla de Wight y fue enterrada en la abadía local de Quar.
Según esta versión, el monumento sobre la tumba de la princesa fue destruido durante el reinado de su sobrino Enrique VIII durante la disolución de los monasterios, y no se conserva ninguna descripción del mismo. Sin embargo, Rosemary Horrocks cuestiona esto, señalando evidencia de los libros de cuentas de Beaufort que afirman que Cecily murió en Hatfield, Hertfordshire, después de una estancia de 3 semanas allí, y fue enterrada en un lugar que debe haber sido local, conocido como Los Frailes. Quizás el convento de King's Langley, asociado con la casa de York, y donde fuera enterrado Edmundo de Langley, primer duque de York. Un retrato en vidriera de Cecily, originalmente de una ventana real más grande que representa a la familia de Eduardo IV, se encuentra ahora en la colección Burrell de Glasgow. Se ha colocado una copia moderna en el grupo original muy restaurado en el crucero norte de la Catedral de Canterbury, y también fue grabada en el libro Acta Histórica Reginarum Anglia. Estos son, junto con otra ventana en Great Malvern Priory, Worcestershire, sus únicos monumentos conmemorativos supervivientes. Casada con un hombre sin importancia política y sin gran fortuna, sus últimos años fueron quizás los más tranquilos que todos los de su hermana mayor más famosa. Se desconoce qué hizo Cecily con su vida. ¿Acaso deseaba haber hecho el glorioso partido escocés? ¿Le molestaba tener que atender a su hermana, o se sentía humillada por su primer matrimonio impuesto sobre ella? No lo sabemos, por supuesto, pero creo que hay algo que se puede deducir de su deseo de dejar de lado la precaución al casarse por amor cerca del final de su vida, después de la pérdida de su primera familia. Como mínimo, su estrecha relación con Margaret Beaufort hace que sea difícil creer tanta hipérbole que rodea la relación de la madre del primer rey Tudor con su nuera, Isabel de York. ¿Qué más podemos decir de Cecily como persona? Ambiciosa, creo, ya que creció en círculos ambiciosos y peligrosos. Al final, sin embargo, ella eligió el amor y no otro título nobiliario. El retrato en vidriera de ella la muestra como una hermosa rubia, extremadamente similar a las otras chicas de la familia York. Sin embargo, sería injusto tratarlos como una entidad y no como individuos. Todos eran únicos y tuvieron más influencia de la que permiten o revelan los registros históricos oficiales. Y Cecily de York es un ejemplo perfecto de eso. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Cecily de York, princesa inglesa, hija, hermana y tía de reyes. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje de este video y su interesante carrera marital. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y también unirse a las membresías, cuyo enlace comparto en la descripción del video. Que tengan un lindo día.